Buenas tardes a todos, bienvenidos. Mi nombre es Jorge Lasta y pertenezco a la regional Vicuña Maquena de APRESID. Estamos dentro del 28º Congreso de APRESID, Siempre Vivo, Siempre Verde. A lo largo de esta presentación que vamos a ver ahora, ustedes podrán ir enviando preguntas en la sección que ven en la derecha de sus pantallas y al finalizar la presentación las pasaremos las preguntas a los oradores. Les recomendamos hacerlas en el transcurso de la presentación. A continuación voy a presentar brevemente a cada uno de los expositores. El ingeniero Aníbal Pordomingo es ingeniero agrónomo de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa, Master in Animal Science en New Mexico State University, PhD en Ciencia Animal también de New Mexico State University, investigador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, Estación Experimental Anguil, en el área de producción animal, coordinador del Programa Nacional de Producción Animal del INTA, profesor adjunto de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Pampa, Adjunct Professor of Clemson University en Estados Unidos y Adjunct Professor en Central Queensland en Australia. Además, fue director de 25 tesis de grado, 7 maestrías, 5 doctorados y autor de 175 publicaciones en revistas científicas. Gestor y responsable de varios convenios de cooperación internacional e interinstitucional. El ingeniero Miguel Achával, es ingeniero en producción agropecuaria, máster en producción animal de Texas A&M. Tiene 15 años de experiencia gerenciando una de las empresas filoteras más grandes de Estados Unidos, Cactus Feeders, 12 años con Cresut, Cactus Feeders y Tyson Foods de Estados Unidos en San Luis y en La Pampa, 3 años como CEO de Avex y director de BRF Brasil en Argentina, 2 años como gerente general del área rural porcina de Paladini y desde marzo de 2017 hasta hoy en Swift Argentina con diversas responsabilidades. Vamos a dar desarrollo al plenario Calidad de Carne Argentina, valorizando nuestro producto final. Como consumidores, nosotros deseamos que al adquirir un producto, el mismo reúna ciertas características. Y esto lo debemos asociar a nuestro negocio. Nosotros como productores debemos estar atentos a los deseos del consumidor. Por ello, esas frases que buscan poner cerca al productor y al consumidor, que se puede resumir en aquella de del campo al plato. Entonces, si nos ubicamos en esta posición, tenemos que pensar que nosotros producimos carne. Nuestro producto final es carne. Pero tenemos que dar un paso más. Es carne con ciertas características. Terneza, olor, sabor, marmoreo. Esto, en nuestra etapa productiva, es nuestro eslabón en la cadena de la carne. Lo debemos alcanzar, por supuesto, con eficiencia productiva y a través de un animal que tenga correcta conformación, sin exceso de grasa intra o extramuscular, adecuada
área de bife, terneza, y que estas características sean medidas, evaluadas objetivamente. Esto es una tipificación. Y así obtener el valor deseado en el producto final. Te pido, Aníbal, que inicies este plenario con tu presentación, por favor. Mi nombre es Aníbal Pordomingo, trabajo en el Intanguil, en La Pampa. Voy a tratar de compartir con ustedes algunas impresiones respecto de la problemática de tipificación de carne. Durante muchos años me he dedicado a estudiar los sistemas de producción, a analizar los sistemas de calificación de la calidad, por el interés que tenemos todos de tal vez encontrar formas de atribuir valor, de mejorar la valorización de un producto cuando es bueno y tratar de entender cómo a través de indicadores indirectos o de fácil reconocimiento en la carcasa o en la carne poder calificar esa calidad que es tan difícil de observar o de dimensionar cuando no estamos en un proceso de testeo por palatabilidad. Entonces, primero tenemos que reconocer que aunque nuestros sistemas de producción intentan ser diversos y quieren comunicar que somos capaces de generar productos homogéneos, no necesariamente estamos logrando ese objetivo y tenemos diversidad de productos, sobre todo cuando al animal se lo faena y se les baja el cuero, o sea que queda expuesta la carcasa y los cortes carniceros, aparece la cuestión de la variabilidad y de la gran dispersión en tamaño de músculos, en rendimiento de cortes y en rendimiento de carcasa al gancho, como en su despostada posterior, e incluso posteriormente la variabilidad en la calidad de esa carne, o sea, desde el punto de vista de su terneza, de su vida útil en góndola, de sus colores y sabores, de la capacidad de ser introducida a algunos mercados y a otros, ¿no es cierto? La variabilidad es inherente al sistema de producción y hay algunas componentes que no las vemos mientras no miramos el animal de adentro. El área de bife, que es un gran descriptor del rendimiento carnicero y de la capacidad del animal de generar carne a partir de esa carcasa, no necesariamente es correlacionable con el espesor de grasa. O sea que animales muy bien engrasados o con mucho engrasamiento de cobertura no necesariamente van a tener bifes mayores, o al revés, animales de mayor tamaño y de mayor área de bife no necesariamente son siempre los mejores engrasados a terminación, allí hay mucha variabilidad. Si miramos el contenido de grasa intramuscular respecto de su relación con grasa dorsal, lo mismo, estos autores nos ponen en evidencia la gran variabilidad que hay en el rango de grasa intramuscular ante espesores de grasa dorsal diferentes, o un espesor de grasa dorsal no asegura un nivel de grasa intramuscular. Entonces, ni siquiera estimando o midiendo el espesor de grasa podemos predecir la grasa intramuscular, y por eso aparece el concepto de marbling o de marmoreo en escena cuando uno quiere describir estos atributos de calidad. Sí es muy contundente la información que ya existe a nivel global, como la generada en el país, respecto de otro mito u otra cuestión muy asociada a nuestra cultura de la carne, que habla de que el peso de la res tiene correlación con la resistencia al corte o con la terneza. Muy de los argentinos esto de pensar que una res liviana tiende a ser más tierna y una res más pesada tiende a ser menos tierna, cuando en realidad no lo es. No hay ninguna relación entre resistencia al corte o terneza objetiva de la carne y el peso de la res o el peso de la carcasa, hablando de animales jóvenes, animales que están entre los 2 años y medio a más jóvenes, o hasta los 2 años y medio.
Entonces, este es otro componente importante que en un sistema de tipificación, como el argentino hasta hace poco tiempo, penalizaba las reses más pesadas respecto de las más livianas, cuando en realidad posiblemente incluso estemos en un escenario que puede ser el inverso, o sea, a una misma edad, 2 años, por ejemplo, animales de 450 o de 500 kilos pueden tener mejor calidad de carne, mejor terneza, mejor marmoreo de animales de 150 kilos más livianos. Un sistema debiera buscar ser lo más objetivo posible, debiera ser un sistema preciso que transfiere información al consumidor y al productor, que sirva para el comercio global, que se pueda traducir, convertir y generar sus homólogos, sus puntos de compatibilidad con otros sistemas globales. Tiene que ser un sistema rápido y aplicable, por lo tanto, hay muchas propuestas que resultan interesantes, pero a la hora del costo o de su aplicabilidad en la cadena se hacen poco viables. Sobre todo en el caso de nuestro país, el costo de implementación de sistemas de tipificación de alta complejidad es a veces imposible para la mayoría de las plantas de faena. El sistema tendría que estar mirando el producto y tratar de transmitirle al consumidor una interpretación de esa calidad o un indicador simple, pero a su vez también proveer de información en la cadena en sus primeras etapas para que el productor pueda ejercer acciones prácticas de mejora. El sistema actual, el que ha sido implementado recientemente, toma atributos o características del sistema anterior y trata de complementarlo o mejorarlo con algunos de estos conceptos que yo mencioné. Si bien el sistema retiene la temática de la categoría, le pone menos peso, le pone más peso a la dentición o a la edad, y una vaquillona no deja de ser vaquillona por más que pese más de 390 kilos, y antes el sistema en ese sentido la castigaba y la transformaba en vaca. Más la edad la que provoca el salto de categoría que otra cosa. O un novillito joven de 4 dientes es novillito y por lo tanto tiene esa imagen de animal presumiblemente más tierno, aunque pese más de 390 kilos. Eso es un buen salto en esto de desacoplar el peso de faena de una imagen de calidad vinculada eventualmente a la categoría. Los sistemas globales realmente en lo que hace animales jóvenes, tanto novillos como vaquillonas, no ponen tanto énfasis en el peso de la categoría, sí en la edad. La conformación sigue también presente o vigente en esto de generar atributos a la carcasa. Las de tipo A o excelente serían las más carniceras, las de mayor rendimiento de despostada, y las de tipo C, D, E serían las inferiores. Respecto del sistema anterior, el sistema anterior usaba la palabra junta, de difícil interpretación, aún para los consumidores argentinos, entonces tal vez un sistema más simplificado con letras lo hace más fácil de interpretar, y es lo que se acordó en su momento. Sigue el concepto de terminación desde la imagen externa, el grado de engrasamiento de cobertura, desde las muy magras sin ningún nivel de engrasamiento hasta las excesivamente engrasadas con mucho descarte por exceso de grasa, y las típicas 1 y 2, que son los niveles de cobertura aceptado, adecuado o ideal para el mercado interno argentino, entre 2 y 3 los mercados de tipo de exportación. No necesariamente una carne de alto marmoreo, como yo mostré al principio, tiene que tener una cobertura alta. Justamente la carne que se comercia en el mundo trata de controlar el engrasamiento de cobertura para que no sea excesivo, promoviendo un engrasamiento intramuscular mínimo adecuado que mantenga esos atributos de frescura, de palatabilidad y de color en la carne, además de cuestiones asociadas al sabor.
Y también el componente de contusiones, que antes no estaba, es un avance en este sentido, el acuerdo respecto de calificar las contusiones, si ha habido en el tren delantero o en el tren posterior o sobre el lomo, no es lo mismo cada uno de los sectores, por lo menos si alguna res o alguna carcasa ha sufrido contusiones, es una carcasa que ya no tenga sentido pasarla al proceso de calificación por calidad, porque lo pierde, sobre todo pierde la capacidad de generar un buen pH, un pH lo suficientemente ácido por debajo del 5,8 como para hacer una carne madurable y una carne que pueda permanecer en góndolas. El pH es un gran descriptor de la calidad de la carne. Entonces, yendo a la carne en particular, se propone, este sistema todavía está en propuesta, no está cerrado, se propone que un sistema oficial sea simple, siga mirando lo que miran los otros sistemas del mundo, que miren los atributos de terneza, de marmoreo, en la medida en que aumenta el marmoreo, aumenta esa expectativa de una carne un poco más palatable, y en descriptores de color, los colores más claros tienden a generar la imagen de carnes más frescas y más tiernas, las de grasas más claras lo mismo, aunque a veces en góndola cambian los colores, en una etiqueta el calificador o el descriptor de calidad inicial en planta frigorífica habla en alguna medida de esos atributos de esa carne. Y después, por supuesto, las mediciones típicas de área de ojo del bife, el área del bife, como el espesor de grasa dorsal, para tener una información sobre el rendimiento carnicero o el grado de rendimiento de ese corte. Con estas piezas de información, con todas ellas, realmente el sistema puede hacerse homologable o visible desde los otros sistemas de ámbito internacional. En el caso del USDA, utiliza un sistema parecido al propuesto respecto de grados de marmoreo. En el argentino habría equivalencias para algunos de estos, para la mayoría de estos puntos. Lo mismo ocurriría si miráramos el sistema australiano. En definitiva, el sistema propone, lo mismo que en el caso del americano, una vinculación de la edad cronológica, dentaria o a través de los cartílagos, cuando ya no se tiene la cabeza para calificar la carcasa por edad, la osificación de cartílagos. En definitiva, si se corresponde con un animal de 2 dientes, de 4 dientes, de 6 dientes, de 8 o más de 8, calificando o tipificando básicamente por calidad de carne aquellos hasta los 6 dientes. Combinada la edad con el grado de marmoreo del músculo, se le otorgaría un calificador de calidad de carne, que en este caso es un listado de letras, desde la A a la C, el A más, calificando las carnes de mayor calidad, por lo menos de percepción de calidad por parte de los compradores, del consumidor, las de tipo B en situaciones intermedias, las de tipo C, ya de una calidad no tan buena. Y esa calidad mejorando en la medida en que el engrasamiento intramuscular aumenta, sobre todo cuando la edad es más necesario, cuando la edad avanza. O sea, para lograr el mismo grado o la misma calidad de carne en un animal de 2 dientes y uno de 4, o al revés, uno de 4 respecto de uno de 2, tiene que aumentar su grado de marmoreo, y así con las otras categorías. Esto tendría sus homólogos o sus equivalencias, por ejemplo en el sistema americano, y podríamos también mencionar las mismas con un sistema como el sistema australiano. No todas las reses evidentemente tendrían sentido de participar de un protocolo, o ser expuestas a un protocolo de calidad de carne. Se propone que sean las de animales jóvenes, hasta 6 dientes inclusive, las tipificadas dentro de las carcasas tipo A, B y C. Las carcasas de tipo D o E ya no tendrían sentido, realmente no pasan a lo que es el comercio de carnes frescas mostrador. Las terminadas con algún grado mínimo de gordura, o sea, no necesariamente calificar las que son muy magras, porque no tiene sentido tampoco atribuirles un componente de calidad a algo tan magro, y por supuesto la de pH por debajo de 5,8, 5,8 para arriba ya no tendría sentido esa calificación.
y sin contusiones visibles. Con eso podemos imaginar una etiqueta que provea mucha información a un consumidor, le está diciendo que este trozo de carne es muy bueno, es excelente, tiene muy buen nivel de marbling o de marmoreo y proviene de un animal joven, de un animal cuyo pH muscular a faena ha sido muy bueno. En este caso está tipificado además como un animal que proviene de corral, pero ya esto es una pieza de información al consumidor que genera alguna expectativa de carne de alta calidad. Y a su vez el productor le provee mucha información primaria, digamos, a la cual puede mirar para ver la variabilidad de los animales que está produciendo, qué tipo de producto, con qué grado de engrosamiento efectivo lo está generando. En fin, esto hacia atrás habla mucho de cómo ocurre el proceso de producción, las relaciones músculo-grasa, en fin, el productor tiene allí mucha información para mirar a su sistema, e incluso la misma planta de faena, cuando se pone a mirar el pH, cómo lo ha administrado en la cadena de prefaena hasta la posfaena y durante la perifaena, un gran indicador del tratamiento de la curva de frío en el frigorífico y un espacio para estudiar también la variabilidad del proceso durante toda la faena. Es clave en esto, en definitiva, podríamos ver numerosas etiquetas o imaginadas de otra manera, que sea un instrumento simple que permita el flujo de información hacia adelante o hacia atrás, y hacia atrás en la cadena de producción. Lo clave aquí es entender que vamos a pegar un salto o a crecer en nuestra construcción de la cadena de la carne si empezamos a pensar que calificar carne, que valorar carne, más que simplemente una carcasa o un animal, es importante. Que estamos en un negocio que habla de producir carne, más que de producir carcasas o animales en pie. Muchas gracias. Buenas tardes. Ante todo quiero agradecer a Aníbal, muchas gracias por la presentación. Y ahora vamos a dar lugar al segundo de los oradores, al ingeniero Miguel Achával. Miguel, por favor, adelante. Gracias. Mi nombre es Aníbal Pordomingo, trabajo en el Intanguil, en La Pampa. Voy a... haberme invitado a este congreso y a su vez haberme dado la oportunidad de estar con Aníbal Pordomingo, una de las personas que considero más entiende el proceso productivo de la carne bovina argentina. El tema que me mencionaron que hablara fue calidad de carne en Argentina, valorizando nuestro producto final. Y yo creo que una gran noticia, y la gran noticia es que ya el mundo está haciendo esto y va a ser para nosotros bastante fácil, diría, copiar o adaptar a lo que el mundo está trabajando. Hay varias frases que uno se va acordando a medida que prepara estas presentaciones, y acá menciono 4 o 5 que quería compartir con ustedes. Genética, ambiente, alimento son los ingredientes necesarios para diferenciar el producto. ¿Somos productores de carne de calidad o de animales bovinos que tienen carne? La incertidumbre de comprar animales en pie obliga siempre a jugar a la defensiva con el precio. La producción de carne porcina y aviar se integra y su consumo aumenta. La materia prima se compra por volumen, pero luego se clasifica en forma individual. Ejemplo, tomates, limones. La competencia genera el deseo de ser mejor, pero también la posibilidad de perder. Cambiar puede ser difícil, ¿no? No hacerlo puede ser fatal. Hoy en día ya, en varias partes del mundo, no solo se habla de clasificación de carne, sino auditorías que clasifican qué se está produciendo.
En los años 90 empezó en Estados Unidos una auditoría que se hace cada 4 o 6 años, donde determina qué vamos a hacer para adelante y a su vez qué se hizo en el pasado, qué anduvo y qué no anduvo, en dónde se dejó de ganar dinero, en hematomas, en cueros marcados o rayados, con marcas, en mucha producción de grasa, etcétera, etcétera. La carne argentina no es una marca, es una materia prima producida en muy diferentes formas, y de ahí su inconsistencia y la necesidad de clasificarla. Ahora, ¿quién va a tomar esta sartén por el mango y solucionar este problema que tenemos? O ver el gran potencial que tenemos si empezamos a clasificar nuestras carnes. Seguro que el gobierno no. Va a ser una cosa posiblemente muy interna de la producción y de cada uno de los eslabones de este proceso productivo. A su vez, cada eslabón, a diferencia de otros eslabones o otras cadenas, tiene intereses muy diferentes. Cuando yo veo la asociación de razas que miden su genética, ese paquetito de características que me estoy comprando para hacerlo comercial, que viene todo en un paquete que es espectacular, que me da heredabilidad de ganancia de peso, heredabilidad de marmoleo, heredabilidad de facilidad de parto, heredabilidad de la cantidad de cosas que quiero. Es tremendo, tremendo. Por un lado, la responsabilidad, y por otro lado, el potencial que tienen la genética y las razas argentinas para dar un producto espectacular. Los creadores comerciales, produciendo terneros, otra gran oportunidad que se está perdiendo, 65% de destete, una locura. Engordadores, producen kilos. En cada feedlot lo que más queremos, lo que más se busca es la mayor cantidad de kilos producidos con la mayor eficiencia posible. La industria frigorífica determina y remunera calidad. Es la que menos tiene el producto en su poder. Recibe, faena, procesa, madura y vende. La buena. La no buena, compra, faena, procesa un poquito y sale. Una locura. La media res, una locura. Por último, el cliente y el consumidor. Y los pongo en diferente color porque son diferentes personas. Mi cliente es el supermercado. Mi consumidor es mi señora, mi prima o mi sobrina. El supermercado comercializa lo que fue calificado y el consumidor le pone valor a lo que quiere comprar. Cuando empecé a mirar qué hacía el resto del mundo en cuanto a clasificaciones, encontré este cuadro y la verdad que me resumió todo muy simple. Veo Canadá, Europa, Japón, Corea, Sudáfrica, Estados Unidos, Australia en sus dos modelos. ¿Qué mira cada uno de ellos? Sin lugar a dudas, arrancan con la media res. Algunos tienen calidad de carne, otros tienen cantidad de carne. ¿Qué hago en el piso de matanza? Lo que casi todos tienen es, una vez que desarmé o rompí esa media res o la desarmé un poco, ¿qué es lo que había dentro de ella? Marmoleo, grasa de cobertura, color de grasa, color de carne, textura. Y Australia, que se me va un poquito más lejos y me dice, en base a lo que tenés, hay formas de cocinarlo o prepararlo de forma diferente. Si un animal viene con X centímetros de jiba, hace dos cosas. O madurarlo un poquito más tiempo o cocinarlo en forma diferente. Australia es muy interesante porque es algo muy parecido a lo nuestro. Tiene carne producida o terminada a pasto y carne producida a pasto y terminada en grano. Bueno, una gran oportunidad para nosotros. Cuando salgo de esta foto global y entro en el individual, tenemos tres casos muy bien definidos. Estados Unidos, posiblemente el más conocido, con su carne Prime, Choice Select, en la que más ha vendido en el mundo, la que más marketing ha hecho. Es tremendo la cantidad de dinero que se pone, básicamente por el lado asiático del mundo, muy poco por el lado europeo, a pesar de que ahora tratan de hacerlo vía la cuota 461. Australia, como dije antes, el modelo más parecido al nuestro, y miren qué interesante en esta cadena de valor donde ponen todo valor, 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 pero fíjense que cada uno es diferente. Fíjense que en la parte de concepción me muestran una cadena genética, parecería un ADN. Cuando miro un animal en pie me muestran pasto. Cuando muestran carcasa me muestran cortes. Y después, cómo fue producido ese corte. Todo eso, fíjense, con mucha, mucha tecnología. Y esto es lo que yo digo, que ya está listo. La tecnología para clasificar las carnes está disponible en el mundo. Es cuestión de traerla, adaptarla y usarla. Tercer ejemplo, Canadá. ¿Dónde arranca Canadá a clasificar carnes? Media res. Determina por edad. Joven y maduro.
maduro, vaca y toro, pum, categoría D y E. Joven, macho, hembra, calidad de grasa. Categoría B, calidad de grasa, categoría B. Y después entro a mirar el color de ese músculo. Si es un rojo brilloso, si es un rojo oscuro, si es un rojo oscuro o blando, categoría B. Y de ahí bajo marmoleo. Categoría A, AA, AAA y Canadá Prime. O sea, fíjense que en todos los países ya los 4 o 5 parámetros que determinan la calidad ya están definidos. No hay nada que inventar en el nuestro. Hasta el mismo Japón tiene 12 categorías de marmoleo, cuando Australia tiene 9 y Estados Unidos tiene 5. Desarmada la media res, ¿qué empezamos a ver cuando queremos determinar calidad? Que diferentes partes del animal me diferentes cosas. Hay partes como los cortes medios, que tienen solamente el 11% del peso de la media res, me dan un 27% en valor. Son importantes. Los extremos tienen un 25% en volumen, pero un 31% en valor. Y el peor de todos, la grasa y el hueso, que tienen un 27% en volumen y un 1.6% en valor. Y ahí acá doy un ejemplo. ¿Cuántas veces hemos escuchado cómo puede ser que al productor argentino o al productor del mundo le paguen 100 pesos por kilo del animal en pie y después cuando llegas a la carnicería pagás 1.000 pesos por el lomo o 600 pesos por la colita de cuadril o por el vacío? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Porque acuérdense que hay un 27% de la media res que tiene solamente un 1% de valor. Sigo desarmando y no solamente me voy a sectores de ese animal, sino me voy a los músculos específicos de ese animal. ¿Y qué veo? Que un lomo, depende cómo fue clasificado, puede costar $14 la libra, 30 y pico de dólares el kilo, o $9 la libra, o $20 el kilo. Y es donde acá a mí me gusta estar. Donde me pueden decir, un frigorífico me diga, mira, si tu lomo es bueno te pago 14, si tu lomo es más o menos te pago 12, 11, y si es el más pobretón en cuanto a la clasificación te pago 9. Pasa lo mismo con el ojo de bife, pasa lo mismo con el cuadril. Un cuadril de un animal prime vale $10 la libra, $25 la tonelada, $25 el kilo, o $4 la libra, $10 el kilo. Esto es lo que determina calidad. Cuando yo veo que en calidad tengo esta gran diversidad en precios, es cuanto más me gusta, porque me están diciendo, hay una zanahoria, hay un valor, hay una prima, hay una excelencia que es la que paga. Pero también hay algo, no lo llamo castigo, sino que hay algo que producís que el mercado no lo quiere tanto y por eso te voy a pagar menos. Tengo las dos opciones, la que el mercado quiere y la que el mercado no quiere. Las dos te las voy a comprar, dice la industria frigorífica. Vos elegís la que tenés que producir, o la que querés producir. Cuando empiezo a ver qué país hace, exporta o importa, y después voy a entrar en detalles, pero fíjense qué gracioso este modelo, donde Estados Unidos, que es básicamente más importador que exportador, gasta solamente $5.000 millones en lo que importa. Exporta menos en volumen, pero lo vende a 8.000. O sea, lo que significa que está exportando valor e importando materia prima. Y mi pregunta es, ¿lo que está exportando es valor agregado o es materia prima valorizada porque está segregada, segmentada o calificada? Y la respuesta es esa. Estados Unidos, tanto como Australia y como Canadá y como Nueva Zelanda, han decidido a ese animal segregarlo uno por uno y determinar el valor en cada uno de sus músculos. Y así salen de esta pobreza de materia prima, de esta pobreza llamada promedio. La integración ha ayudado mucho a este proceso de clasificación, porque ha hecho que no solamente a mí me sirve producir algo que el mercado me paga, sino que puedo hacer arreglos a largo plazo, en base a fórmula, en base a grillas, o de la forma que quiera hacerlo. Pero yo como productor o la industria como recibidora se juntan y dicen, yo tengo esto para darte, yo tengo esto para pagarte. Lo ponemos en una grilla y que caiga donde caiga, vos sabés tu valor y yo sé mi valor. ¿Qué hago yo con esos dos parámetros? El productor se dedica a producir y a ser un eficiente productor, pero sabe de todo lo que produce qué valor va a tener en cada uno de ellos. Y a su vez la industria procesadora sabe de todo lo que va a producir qué valor tiene cada uno de ellos. Y lo que tiene alto valor lo va a pagar con alto valor, lo que tiene poco valor lo va a pagar con poco valor.
Entonces cada uno se dedica a producir y a procesar y no ver si llueve en el mercado o no llueve en el mercado la semana pasada, o si hubo paro de camioneros y paro de peones o como quieran llamarle. Tenemos que salir de esta coyuntura en el que vendo hoy, no vendo, compro hoy, no compro, me retiro del mercado, entro al mercado. Es imposible salir de esta coyuntura si no empezamos a pensar a largo plazo. Y largo plazo no es inflación, no es déficit, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo puedo hacer arreglos a largo plazo con un montón de gente y la situación externa no puede ser un factor que no me deje hacerlo. Te voy a mostrar un cuadrito muy pequeño, pero muy interesante, viejo también, pero no importa, donde muestra un corral de hacienda que entró en Fieldo, 162 novillos, salieron 162 novillos. El mejor novillo o el novillo que más dinero obtuvo fue $1.000, el que menos dinero obtuvo fue $627. Las dos factores que determinaron los $400 de diferencia fueron peso de res y calidad de res. Cuando voy a peso de res, y acá me quiero detener un segundito, fíjense que cada uno de esos individuos pesó muy diferente. Hubo animales que pesaron 680 libras, 300 kilos, y hubo animales que pesaron 800 libras, casi 400 kilos. Pero todo fue el mismo día, al mismo frigorífico, y la calidad fue diferente. Y por eso fue pagado. No porque pesó 20 kilos más o 20 kilos menos, tuvo diferencia. Si fue un extremo, tuvo un descuento. Si fue un extremo, tuvo otro descuento. Pero todo lo que en un rango razonable entre 100, 115 kilos la media, a 150, 160 kilos la media, está en la misma. Porque esa industria frigorífica lo que pudo hacer es recibir un montón de lotes como este y después juntar todos los de 700, todos los de 800, todos los de 900, todos los del quilaje que fueran. Una vez que juntó todos los mismos quilajes, repartió una vez más. Todos los que de ese mismo quilaje tuvieron cierta calidad van a una caja. Y así voy armando cajas con uniformidad de quilaje y con uniformidad de producto. Nada complicado. El mundo lo hace, la tecnología argentina lo puede hacer. La industria frigorífica argentina, yo diría, sabe exactamente cómo hacerlo y tiene todas las condiciones como hacerlo. ¿Qué ha hecho la exportación al mundo exportador o al mundo o al país que ha decidido exportar carne? Le ha dado mucho valor al productor. Últimamente en Estados Unidos, exportar un novillo le ha dado al productor $350 por ese novillo. O sea, ha mejorado el valor de ese producto en $350. Es mucho dinero. Por lo tanto, tengamos cuidado con estas frases hechas de que el consumidor argentino tiene casi el derecho adquirido de comer 50 kilos de carne. Yo tengo que ser un país exportador de carne porque produzco mucha y buena. Y lo que tengo que darle a mi argentino es X cantidad de proteína animal. Y no porque hace 100 años se comían 100 kilos de carne, tengo que comer 100 kilos de carne. Tengo que mirar mi balance nutricional como ser humano, no el producto carne, fideos o arroz. Cuando entro a mirar qué modelo quiero simular, qué modelo quiero copiar, qué modelo quiero adaptar, miro dos cosas. Principales productores del mundo y principales exportadores del mundo. Principales productores del mundo, Estados Unidos, Brasil, Unión Europea, China, India, Argentina, Australia y México. Y principales exportadores, y acá es donde paro un segundo, veo Brasil, Australia, India, Estados Unidos, Argentina, Nueva Zelanda, Canadá y Uruguay. Argentina tiene que definirse por qué es lo que quiere exportar. ¿Quiero competir con un Brasil y con una India, que son materia prima pura? Que lo tienen que hacer porque no tienen otra posibilidad. Porque están en una parte del mundo que pueden producir lo que producen, y no más, porque el hábitat no se lo permite, porque el entorno no se lo permite. O puedo producir en la Argentina, donde mi hábitat es parecido al americano, es parecido al australiano, es parecido al neozelandés, es parecido al uruguayo. Entonces, cuando vuelvo a precios, ¿qué veo? Que la carne australiana vale más que la brasilera y la india, que la carne americana vale también más, que la carne neozelandesa vale más. Y si tengo esas condiciones, ¿por qué no lo hago entonces? Tengo condiciones para jugar en la primera liga. Tengo la calidad de la carne, tengo la calidad genética, tengo la calidad ambiental, tengo la alimentación,
y tengo otras proteínas para poder exportar esta y no generar ningún déficit proteico en ningún ciudadano de mi país. Ejemplo específico y clarísimo. En el año 1978, una raza en Estados Unidos empieza a darse cuenta que en base a la calidad de carne americana, ellos son los que más tienen y lo que más les gusta. Y empiezan a explotarla y determinan generar una marca, la marca Angus certificada. ¿Qué tiene la marca Angus certificada? Que produce carne magra, que produce una raza adaptable desde Montana hasta Texas, que produce una cruza excepcional, de ahí sale el famoso de Brangus, que es fácil de reproducir, y entonces van al mercado y hoy se dan cuenta que no hay premium mayor en el mundo que la carne Angus certificada. Y a su vez han puesto mucho dinero para promoverla y les ha ido muy bien. En el mundo, más conocida que la carne americana es la carne Angus certificada. Ahora, para yo tener esto y poder catalogar una góndola como carne Angus certificada, tengo que tener ciertas cosas. Uniformidad de producto, clasificación, terneza, marmoleo, etcétera, etcétera. Y no puedo llegar a esto con esto. ¿Y esto qué es? La China de Argentina. Lo que pasó en los últimos 2 años demuestran claramente lo que no hay que hacer. Tuvimos la gran suerte y la pobre mala suerte en China de que tuvieron un tema sanitario. Y el tema sanitario nos abrió una ventana para entrar a Asia. No entramos por la puerta grande demandados, entramos por la ventana necesitados. Cuando uno entra por accidente, no es lo mismo que entrar por vocación, por deseo, por interés. Pero entramos. Entonces ahora el gran desafío es, ¿me conoces? ¿Te di lo que estabas en tus momentos difíciles? Bueno, ahora cuando esto termine, el momento difícil, ahora te voy a mostrar lo bueno que tengo para darte. Y ese es el gran desafío argentino. Empezar a clasificar nuestras carnes para poder decir, tengo volumen para ciertos momentos, tengo calidad para otros momentos. Y es lo que tenemos que buscar. La pandemia no va a durar toda la vida, la fiebre porcina no va a durar toda la vida. A la gente le gusta la calidad, al ser humano le gusta diferenciarse. Cuando uno piensa, lo mejor que le puede pasar a Argentina es ver un barco lleno con estos contenedores argentinos. Todos los grises son materia prima. Todos los de color tienen una cualidad argentina, tienen una calidad, tienen una característica argentina. Y eso es lo que tenemos que buscar. Muchas gracias. Miguel, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muy claro, igual que Aníbal, realmente muchas gracias por exponernos los temas. Quiero hacerles las preguntas que nos han ido llegando. Miguel, la primera es, ¿cuál cree que será la calidad de carne que pedirá el mercado exterior? Sabemos cuál es la que pide en este momento, no es la que va a pedir. Ya hay un mercado mundial que pide cierta calidad de carne. Yo creo que tenemos la oportunidad de llegar a Oriente o llegar a Asia, posiblemente no con la misma calidad que tiene Estados Unidos, que ya está muy reconocido en toda Asia, pero sí creo que hay una oportunidad de mostrar características parecidas a la americana, posiblemente más económicas y con muchas ventajas. Gracias. Aníbal, ¿cuáles son los suplementos recomendados para obtener la mejor calidad de carne? Está enfocado el tema hacia terneza y marmoreo. El tema de suplementos no puede ser desvinculado del sistema de producción. Cuando uno habla de suplementos, puede estar hablando de situaciones de suplementación en pastoreo o suplementos que estamos mirando como parte de una dieta de engorde a corral. Si en ambos casos queremos tener calidad de carne, el primer indicador que tenemos que mirar, más allá de la composición de la dieta, es la trayectoria del aumento de peso. No solamente en la etapa de engorde, sino en la etapa de recría. En situaciones de pastoreo, cuando ya estamos con un aumento arriba de los 800 gramos o próximo al kilo por día, estamos deponiendo
grasa, además de desarrollo muscular. Los suplementos que en ese caso podemos estar mirando eventualmente que pueden estar suplementando la carne, probablemente sean suplementos energéticos porque estamos seguros sobre algún forraje de buena calidad y queremos aumentar la cantidad de energía. Ahí aparecen los granos procesados sobre todo. En el corral, los suplementos que pueden llegar a tener algún efecto diferencial sobre calidad de carne, no necesariamente son los granos, aunque siempre preferimos los de base de maíz por la cuestión del color y asegurar ciertos colores, pero ahí aparecen los suplementos proteicos y la gama de suplementos proteicos. Lo único que tenemos que tener cuidado allí que algún color o alguna cuestión del mismo suplemento no sea transferible a la grasa, que pueda generar luego trastornos en esa expectativa de color, ¿no? Que a veces ha ocurrido. En todos los casos, cuando hablamos de suplementos, lo que yo sí diría como comentario es que la calidad del suplemento es más importante que el tipo de suplemento. O sea, podemos discutir todo el día, toda la tarde de un suplemento respecto de otro, de la harina de soja respecto a la harina de girasol, del grano de maíz respecto del de sorgo. Pero en todos los casos, el resultado de la calidad de cada uno de estos es más importante que el producto en sí mismo. O sea, yo veo mucha variabilidad asociada a granos de mala calidad, malos engordes en los corrales son muy pobres por justamente una mala presentación de esos granos, o fuentes proteicas que a veces creemos que ofrecen una cosa y no lo ofrecen. Si en algo ha estandarizado el producto o ha ayudado a estandarizar la calidad del producto en otros países, es clasificar justamente a los alimentos, no solamente a los animales. Espero que eso responda en parte a las expectativas de la pregunta. Gracias. Miguel, la pregunta es, ¿el consumidor argentino está dispuesto a pagar por carne diferenciada? Y esto me permito, que tiene que ver con algo que vos dijiste, lo asociaría, que vos decías, nosotros tenemos que producir carne de calidad y no tenemos que ligarnos a los 55, 60 kilos de carne como una ley que tenemos que consumir. Yo lo asociaría a eso, si te parece a vos. Adelante. La pregunta era: ¿el consumidor argentino está dispuesto a pagar por carne diferenciada? Sin lugar a duda está. Y yo creo que hay que darle la oportunidad para que él elija. Yo no puedo decir qué es lo que puede hacer, lo que no puede hacer. Pero lo que sí está hoy demostrado es que si la proteína animal que viene de un bovino le parece cara, tienen la misma proteína animal que viene de un cerdo o de un pollo, que es más barata. Y esa es la gran oportunidad que tenemos hoy. O sea, tengo la oportunidad de dar carne bovina, carne aviar, carne porcina en diferentes precios. No es lo mismo un patamuslo que una pechuga. No es lo mismo una bondiola que un jamón. No es lo mismo una marucha que una colita de cuadril. O sea, mientras yo siga moviéndome de reses en vez de cortes anatómicos, estoy enjaulado en la informalidad y estoy enjaulado en la poca disponibilidad que tengo de satisfacer a mi cliente en diferentes momentos de su semana, lo digo. ¿Quién quiere comprar un peseto un viernes en el mes de noviembre? ¿Y quién quiere comprar un asado un martes en el mes de julio? Mientras yo siga con medias reses, eso me pasa en todas las carnicerías del país. Hasta que yo meta todo en cajas con cortes anatómicos y pueda tener 40 pelletos en mi carnicería el martes y 50 asados en mi carnicería el fin de semana, es ahí donde cada uno recibe lo que quiere y cada uno va a pagar lo que quiere, lo que merece pagar. Gracias, Miguel. Otra pregunta es: ¿están preparados los productores argentinos para abastecer en calidad a los mercados externos? ¿Es para mí o para Aníbal? Para cualquiera de los dos. Okay. Yo lo contesto, arranco yo y digo, todo está dispuesto a hacerse. Tiene que haber rentabilidad, ¿no es cierto? Y acá meto un comentario. Lo que está pasando en este momento con el precio del ternero es lo mejor que le puede pasar a la industria. Cuanto más caro está el ternero en la Argentina, dos cosas van a pasar. Uno, el productor va a ganar más dinero. Va a encargarse más de su vaca, va a encargarse más de su ternero, lo va a cuidar más, número uno. Y por otro lado, ese ternero es tan caro el arranque
que nos va a obligar a todos a ponerle más kilos para diluir su costo original. Y eso al final de la cadena son kilos de carne para todo el mercado, nacional y exportador. Es una preciosura lo que está pasando. Aníbal, ¿crees? Hemos coincidido en varias oportunidades con Miguel en ese aspecto. Yo creo que el productor argentino está preparado para ofrecer a muchos mercados. Es un productor que está sentado sobre una plataforma de producción sumamente diversa. La Argentina tiene que reconocer eso. Puede producir carnes para diversos mercados con distintos sistemas de procesamiento. Pensemos que podemos hacer carne muy liviana para un mercado interno que en otras partes del mundo no tendría tanta aceptación, y por otro lado los mercados internacionales con los diversos pesos de faena. La Argentina es uno de los pocos países que tiene oportunidades comerciales y de estructurar el negocio y la cadena para esa diversidad de productos. Lo que pasa es que a veces nos confundimos diversidad de producto o diversidad de mercado con nuestra propia heterogeneidad, y creemos que esa oportunidad de diversidad nos va a corregir nuestras distorsiones en el sistema de producción. Entonces, una cosa no debiera ser correctora de la otra, pero sí digo que nuestros productores están en total condición de producir hasta carne wagyu o carne de altísimo marmoreo si el negocio así lo habilita. Es muy competitivo. Yo aplaudo mucho al productor argentino, porque si miramos los últimos meses y cómo ha actuado toda la cadena respecto de esta situación compleja de pandemia, veríamos cómo se ha ido adaptando a las situaciones complejas de comercialización, de interacción, de compra de insumos, acomodando los sistemas con mucho más acción remota que presencial. ¿Cómo habiendo hecho todo eso, no nos vamos a poner de acuerdo rápidamente en ciertas pautas mínimas para un sistema que califique carne por calidad y acordarlas? Sí coincido con Miguel que eso está casi en manos del sector privado. O sea, muy poco de esto puede empujar a la velocidad que lo necesita el sector público. El sector público podrá acompañar, pero a mí me parece que aquí el sector privado tiene una gran oportunidad de acelerar este proceso y ser competitivo a nivel de Australia. Ya estamos a punto de finalizar y quisiera compartir con todos conclusiones que fui armando a medida que ustedes iban exponiendo, y que procuro o espero que sintetice todo lo que ustedes hablaron. Primero, tener un sistema de tipificación permite categorizar, clasificar un producto y facilitar su comercialización. Segundo, esto permite darle un precio al producto que premiará al productor que lo hace bien. Tercero, el sistema de tipificación da las referencias concretas al productor de qué debe producir, cuáles son las características que debe reunir un animal para su venta y obtener un precio justo. El sector productivo, cuarto, el sector productivo debería buscar el apoyo de instituciones técnicas como INTA, INTI, y desarrollar un sistema de tipificación y proponerlo al Estado y al sector industrial. Quisiera terminar esto con una frase que nos interpela. Es una modificación de una frase muy tradicional. Si no lo hace el sector productivo, ¿quién lo hará? Si no se hace ahora, ¿cuándo se hará? Si quieren agregar ustedes algo más, tenemos un minuto. Aníbal. Yo lo mío es muy simple. Las cosas ocurren. El mercado de carnes mundial va a seguir. El argentino va a seguir produciendo carnes. Probablemente nos encontremos con diversos protocolos de demanda en el futuro.
externos, por supuesto, alguno interno, pero alguien lo hará. El tema es si nosotros entendemos eso o simplemente nos acoplaremos a algún flujo que ocurra. Cuando los flujos ocurren, las rentas empiezan por puntas, o sea, se distribuyen tal vez no de la mejor manera. O sea que uno desearía que, si bien uno es un observador de lo que pasa a nivel global, también haya una proactividad para mostrarse. O sea, vamos al ejemplo de otros productos. A veces el mercado uno mismo ayuda a construirlo y a construirse en demanda, no simplemente esperar ser demandado. Gracias, Jorge. Miguel. Yo voy a dar el ejemplo de la raza Angus en Estados Unidos. Fíjense que Estados Unidos produce 11 millones de toneladas de carne y de esas 11 millones, 500.000 son certificadas como Angus, raza y marca de alto valor. La Argentina produce 3 millones de toneladas de carne y solamente 2.000 son Angus certificadas. Fíjense la cantidad de espacio que hay para clasificar algo que el mundo reconoce y que lo usamos nosotros, lo vemos todos los días en todos nuestros campos. Qué cerca estamos de hacer una gran transformación. Y lo único que digo es, no le echemos la culpa a nadie si no sucede. Mírense en el espejo a la mañana y hagan un mea culpa. Hagamos. Fue un gusto compartir con ustedes, Aníbal, Miguel, fue realmente un gusto esta conversación que tuvimos. Gracias, muchas gracias. Gracias a vos, Jorge. Hasta luego, Aníbal. Nos vemos. Saludos.